Muy buenas noches, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre, en tu comunidad, para estar siempre atentos a escuchar la palabra de Dios en esta semana especial, semana de Pascua, en la cual pues seguimos todavía conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en este programa de formación permanente, queremos ponerte a esta comunidad que está ahorita conectada, a los que no se han podido conectar, a los que nos siguen a Facebook Live, para que tú puedas llegar y poder esa enseñanza para poder seguir teniendo más conocimientos, para poder seguir predicando la palabra de Dios y seguir engrandeciendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Te ponemos desde el inicio hasta el final de esta reunión, confiando que siempre estás en medio de nosotros. Eres un Padre generoso, misericordioso. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Carlos. Gracias, Freddy. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Esta noche les voy a pedir que apaguen todos sus micrófonos para escuchar la enseñanza. Y ya si nos da la oportunidad el tiempo, pues vamos a tener siempre nuestra puesta en común. Hoy vamos a desarrollar un tema especial que se llama los mártires, frutos de la resurrección de Cristo, ya que estamos en la octava de resurrección, y que es una semana muy propia para que podamos nosotros profundizar y meditar y contemplar la resurrección de Cristo y el efecto en nuestra vida como cristianos. Ustedes saben que la creencia que tenemos por fe que nos da Dios en que Jesucristo ha resucitado es lo que le da vida a nuestro ser cristiano. Así que por esa razón, el día sábado les envié a ustedes una enseñanza. Espero que la hayan podido ver y disfrutar. Si los que no la hayan visto, por favor, véanla en esta semana para que vayan complementando el tema de la resurrección, que es básico para nuestro conocimiento, nuestro saber y nuestra vida espiritual. Y lógicamente para poder ser testigos de la resurrección de Cristo. El tema que se llama los mártires, frutos de la resurrección de Cristo, es continuación de ese tema del día sábado, en donde le pedimos al Espíritu Santo que Él nos hiciera conocer el misterio de la resurrección de Jesús, puesto que es un misterio de Dios, pues solo el Espíritu de Dios nos puede iluminar y nos puede enseñar. Es bien profundo, es muy sano y de mucho valor para cada uno de nosotros el meditar, reflexionar y contemplar la resurrección de Jesús. También se nos hizo la invitación antes de la Semana Mayor, pues para que viviéramos la experiencia en vez de Jesús de ese triduo pascual y de esa Semana Santa. Y entonces podemos concluir que después de que nos hemos ya conmovido profundamente en nuestra alma de oración, porque nos inundamos de un profundo silencio interior en cada una de las celebraciones litúrgicas, en cada una de la predicación de la palabra, nos hemos apropiado en esta Semana Santa de los sentimientos y pensamientos de nuestro Señor Jesucristo durante su pasión, muerte y resurrección. Y nuestra alma está tocada por el dedo de Dios, el Espíritu Santo, el Dios amor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hemos vivido una experiencia espiritual especial que requiere continuarla meditando y contemplando lo recibido en nuestro corazón, y es por eso que es preciso continuar con el tema de la resurrección. Vamos a hacer una poquita memoria en cuanto a lo que nos han dicho dos papas que nos iluminan para este refrescamiento
y esa continuación de esa contemplación que tuvimos de Jesús en esa semana pasada. Hemos aprendido lo que nos enseñó el Papa Francisco con relación a la oración de Cristo, que es parte fundamental de este proceso que estamos aprendiendo ahorita, que lo primero que hay que considerar es dónde nos habla Dios. Nos dijo desde el inicio del tema 1, que es el que estamos desarrollando, en dónde nos habla Dios. Y nos definió que Dios nos habla en la conciencia del hombre. Así que cuando se comunica Dios con nosotros, y a lo que llamamos oración, en ese diálogo de ida y vuelta, pues cuando le toca a Dios hablar, dice que nos habla en nuestra propia conciencia. Y esa conciencia que toda persona tiene porque ha sido creada así por Dios, es la que se va educando a través de lo que Dios le habla. Esa es la razón por la cual Jesús nos enseñó y nos pide que nosotros leamos espiritualmente con la lectio divina la palabra de Dios, porque a través de esa palabra Dios nos habla. Y que en la oración también nos integremos la palabra de Dios para escuchar esa voz de Dios en nuestra conciencia. Y ahí es donde cada uno como cristiano va madurando, educando, desarrollando todo el potencial de la conciencia del hombre a la imagen de la conciencia de Dios, de la conciencia de Jesús, ¿verdad? Entonces la oración, ya hemos visto también que sabiendo que Dios nos habla en nuestra conciencia, pues estamos nosotros mucho más dispuestos a dejarnos transformar en el Espíritu Santo en nuestra propia conciencia de hombres, por lo que si nosotros nos disponemos con esa pureza de intención a que Dios nos hable en nuestra conciencia y la transforme en su manera de pensar, en su manera de contemplar, en su manera de amar con misericordia, nosotros tenemos que sacar como fruto de nuestra oración una conciencia más madura, más libre, más semejante a la conciencia de Jesús. Así que la primera pregunta de esta noche para cada uno de nosotros es si después de vivir la experiencia de meditar, contemplar, reflexionar y ver toda esa pasión, muerte y resurrección de Jesús a través de sus propios ojos, a través de su propio corazón, la pregunta sería si yo he dejado que eso interpele mi conciencia como hombre, como mujer, y entonces yo he sacado un fruto de esa experiencia de oración contemplativa. Yo he sacado un fruto y que en este momento yo me siento conmovido. Yo me siento conmovido internamente, profundamente, porque el alma de oración que Dios me ha dado, que me permite escuchar su voz en mi conciencia, ¿verdad? Ha sido tomada por el Señor en ese profundo silencio interior que hice en cada uno de esos momentos que me detuve a la lectio, a la meditatio y a la oratio contemplatio, por ejemplo, en el momento de la institución de la Eucaristía o en el momento del monte Getsemaní. O el momento de que Jesús cae por primera vez con la cruz, o cuando está ahí junto a su madre y el discípulo amado, o en el momento de las 7 palabras, en fin, durante cada uno de estos momentos que la iglesia nos ha planteado, rememorando esa historia de salvación de Dios en Jesucristo, nosotros en ese profundo silencio interior de que es el que estamos aprendiendo, hermanos, hemos podido leer, meditar y después contemplar lo que ha hecho Jesús, lo que ha hecho Dios en Jesús por cada uno de nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros podemos apropiarnos de cómo Jesús sintió toda esa experiencia de vida, de salvación. ¿Cuáles fueron sus pensamientos en esos momentos de pasión, de muerte y resurrección? ¿Cuál habrá sido su pensamiento en esa segunda caída? O cuando se encuentra con su madre, o cuando lo juzgan y lo condenan. ¿Qué pensó Jesús? ¿Cómo miraba Pilato? ¿Cómo miraba Caifás al pueblo? ¿A quién buscaba con sus ojos misericordiosos? ¿Cómo miraba desde la cruz a todos aquellos que los jefes y las autoridades
militares y las autoridades religiosas de ese entonces le decían que si era Dios que se bajara de ahí, ¿verdad? Que demostrara, ¿verdad? Que hiciera ese ejercicio de bajarse de la cruz, y entonces ellos creerían que Él es el Señor, y no comprendiendo pues que el señorío de Cristo se da en la humildad de la entrega, de una entrega total a aquel al que sirve. Y entonces nosotros, cuando observamos a Jesús ahí, tuvimos que ver, al contemplarlo, ver sus sentimientos de misericordia hacia aquellos que le están haciendo daño, y comprender que el Señor ya los había perdonado incluso antes de estar en la cruz. Y la forma en que nos lo manifestó para que nosotros aprendiéramos cómo debe ser un discípulo misionero de Jesús es expresándolo con las palabras humanas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ese perdón, si tú lo viviste en esa contemplación, hermanos y hermanas, si Dios te dio la gracia de poder hacer esa contemplación con los ojos y corazón de Jesús, tú sentiste que no había odio ahí, sino solo amor y misericordia, a pesar de que le estaban tratando de quitar la vida. Aprendimos también que Él la estaba dando libremente. Él donó su vida, no se la quitaron. La provocaron todo para hacerle daño, pero Él estaba ya preparado porque donó su vida para la salvación tuya y mía y de toda la humanidad. Entonces vamos descubriendo, y es por eso que en el inicio les dije que nuestra alma está tocada por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, que es el Dios amor. Hemos vivido esa experiencia espiritual especial, y por eso necesitamos continuarla en este momento. Y el Papa Francisco nos está ayudando, recordándonos que en esos momentos de contemplación, en esos momentos en donde la intuición que mueve el Espíritu Santo, esas emociones del Espíritu Santo, es en nuestra conciencia, para escribir con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, escribir en nuestra conciencia. Y entonces nosotros ya salimos con una conciencia mucho más fortalecida, una conciencia mucho más madura de un hombre a la imagen de Dios, que es Jesús. Entonces ya vamos asumiendo esa conciencia de Jesús, hermanos, que es la que necesitamos para poder predicar en su nombre. Sin esa conciencia de Jesús no podemos predicar en su nombre, porque estaríamos predicando algo que no es Jesús. Pero no es porque Jesús no quiera darnos su conciencia, porque Él nos la da, nos dice el Papa Francisco, nos habla en nuestra conciencia a través de la oración, a través de la contemplación de la palabra de Dios. Y entonces ya nos dio el método, es lo que estamos estudiando, pero ¿qué es lo que quiere el Señor de ti y de mí? Que nosotros ahora dejemos que Él nos hable en nuestra conciencia y la haga madurar, hermano. El ser humano, dice el Papa Francisco, tiene en su interior un sagrario, un lugar en el que se encuentra solo con el Señor. Y ese ejercicio de contemplación al que nos dispusimos en esta Semana Mayor es eso, a dejar a que Jesús entre y se encuentre con nosotros en ese sagrario interior, al cual nadie puede acceder si nosotros no se lo permitimos. Hoy pregúntate, hermano, hermana, ¿le permitiste al Señor entrar en esos momentos de pasión, de su pasión, en esos momentos de su sufrimiento, en esos momentos de su muerte y ahora en su resurrección? ¿Le has permitido al Señor ingresar en ese sagrario interior? Porque Él nos respeta, Él nos invita por todos los medios humanos, ¿verdad? Si utilizó esta comunidad a través de este programa para decirte, mira, yo te invito, te digo Jesús, a que vivas, leas, medites y contemples la palabra de Dios, lo que se va a expresar en esta liturgia de la Semana Santa, pero viéndola desde los ojos y los sentimientos de Jesús. Esa fue la invitación que todos recibimos. Lo hicimos, hermanos, lo hicimos. Ahí donde nosotros en nuestra intimidad guardamos nuestros deseos más profundos, nuestros pensamientos más auténticos, nuestros anhelos. Ahí es donde el Señor hoy nos pidió permiso en esta Semana Santa y nos dijo, ¿me permites entrar? Y dijo cada uno de nuestros nombres, hermanos y hermanas. Dijo tu nombre y dijo el mío. Y nos dice, ¿me permites entrar en tu intimidad? Ahí donde guardas tus deseos más profundos
donde están tus pensamientos más auténticos de lo que verdaderamente eres, aunque tú a veces no te has descubierto todavía, donde están tus anhelos más grandes, movidos por la gracia de Dios. Ahí donde guardamos, dice, lo que no revelamos tan fácilmente, sino que nos pertenece solo a nosotros. Bueno, espero que le hayas abierto la puerta al Señor. Espero que el Señor se haya quedado contigo, cenando en comunión, en estos momentos de reflexión de la Semana Santa y en este momento de hoy, hermano y hermana, en donde deja entrar a Jesús a tu corazón, porque Él nos va a hablar, nos va a seguir hablando en nuestra conciencia hoy. Ahí donde guardamos lo que no revelamos tan fácilmente, puede ser que todavía tengamos algo escondido ahí ante el mundo, incluso ante nosotros mismos, porque no lo queremos ni recordar. Pero hasta ahí quiere entrar el Señor, ahí a donde tú sientes que está lo que te pertenece verdaderamente, porque Él quiere pertenecernos, hermanos. Él quiere que ahí, donde guardas tus anhelos, tus pensamientos, tus deseos más profundos, Él sea el centro de toda esa vida, para que ya siendo Él el centro, purificando, santificando, salvando, todos esos deseos, todos esos pensamientos, todos esos anhelos que tú tienes en tu interior, pero ahora manifestarlos en la verdad del ser hombre, en la verdad de ser como Jesús. Y entonces el Papa Francisco termina con esta expresión y dice, es ese nuestro templo, en donde viene a habitar la presencia de Dios. Ahí, en la intimidad, nos habla el Señor. Nos habló ahora en Semana Santa y nos habla en este momento, hermano y hermana. Así que dispongamos nuestro interior, nuestra alma, a la escucha de la enseñanza del Señor en esta noche. También el Papa Benedicto XVI nos enseña que con el camino que hemos recorrido, hermanos y hermanas, escuche bien, con el que tú has recorrido en la edad que tú tienes, en la edad cronológica, en lo que has estado expuesto a la palabra de Dios, en lo que has estado expuesto a la Santa Misa, tal vez desde niño, desde el momento de que estabas en el vientre de tu madre y escuchaste palabra de Dios, en los momentos en que fuiste bautizado, en los momentos que fuiste creciendo, o tal vez escuchaste la palabra de Dios, tienes tu conciencia ya siendo joven, adolescente o adulto. Y nos dice el Papa Benedicto XVI, dice que ese camino recorrido, nosotros en este momento de nuestra vida, en este momento de nuestra existencia, hermano, tú y yo, ya no deberíamos seguir siendo niños en la fe, unos menores de edad. Eso nos dice el Papa Benedicto. Ya no debemos seguir siendo niños en la fe, menores de edad, hermanos. ¿Y en qué consiste ser niños en la fe? Nos explica el Papa Benedicto XVI. Y nos explica a través de San Pablo, que responde, dice, significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Fíjate, pues, lo que nos está diciendo el Papa, el Señor a través del Papa Benedicto. Que nosotros somos niños en la fe cuando nos dejamos llevar a la deriva, dice. O sea, la deriva es que sin rumbo fijo y zarandeados, dice, por cualquier viento de doctrina. Una descripción muy actual. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo, que es no creer ni creerle a Dios, al sincretismo, creer que todo lo que habla de Dios es lo mismo. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas de pensamiento y vientos de doctrina nos dice el Papa Benedicto XVI, hablándonos a nuestra actualidad? Y ahí vamos nosotros, hermanos, los que estamos aspirando a ser testigos de la misericordia de Jesús, los que estamos aspirando a ser profetas
y cumplir esa orden y ese envío y esa misión que Dios nos ha dado el día de nuestro bautismo, pero hay que hacerlo bien. Y es por eso que el Benedicto nos dice a nosotros que estamos en este programa de testigos de su misericordia, que nosotros no debemos seguir siendo ya niños en la fe, menores de edad, para dejarnos zarandear y llevarnos a la deriva por cualquier viento de doctrina. Nosotros tenemos que estar firmemente agarrados y sostenidos por la doctrina de Jesús manifestada en la Iglesia Católica, su tradición y su magisterio. Eso es lo que el Benedicto nos está diciendo, eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos, que a través de esta preparación, miren, es cierto esto que se dice, miren, si usted está dispuesto a cumplir esa misión que Dios le ha dado en el día de su bautismo para ser profeta, si usted está participando y perseverando y persistiendo en este programa, es porque usted de corazón ha sido movido por el Espíritu para hacerlo. Pero ¿qué se necesita, hermano? Se necesita hacer el esfuerzo para aprender. Se necesita ese esfuerzo, hermano, de disponerse al aprendizaje, de disponerse a la educación religiosa, de disponerse a la enseñanza de Jesús manifestada y protegida a través del magisterio de la Iglesia. Y entonces hoy Benedicto nos invita y nos dice, ya que estamos hablando de la resurrección de Jesús, hermano, este es un tema que nosotros debemos conocer, pero no podemos dejarnos zarandear ahí porque dicen que no hay resurrección o que, y empiezan a verse vientos de doctrinas contrarias a la resurrección de Cristo. Y hay muchos, dicen, que en la pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos están siendo zarandeados y llevados de un extremo a otro. Y entonces ya se confunden el marxismo con el liberalismo, con el libertinaje. Ya no saben si el bien común, el colectivismo, o deben defender el individualismo radical, como esas mujeres que tienen la dignidad de Dios y aún no lo reconocen, que están peleando luchas que están solo en su mente. Ese individualismo radical de decir que el feto no es un ser extraño, sino que es un mismo cuerpo, cuando eso ni biológicamente se puede demostrar. Al revés, es una nueva vida en el interior de esa persona, pero el individualismo radical al que se recibe Benedicto se está refiriendo en este momento, ¿verdad? Conduce a las personas a sentirse ellos, ¿verdad?, los dueños del mundo y de la razón. O ese ateísmo, dice, a no creer en Dios, o a un vago misticismo religioso que puede pasarnos a nosotros como católicos, hermano, en donde creemos que solamente el cumplir con ir a misa los domingos y hacer algún servicio y todo, ya nosotros ya estamos listos. Ese misticismo religioso, donde nos gusta más el aplauso, la música, el canto, el grito, que la contemplación del mensaje del Señor. No estoy diciendo que ni el canto ni el grito, eso sea malo, no, sino que se quedan en eso. Es un vago misticismo religioso. No profundizan porque no estudian, porque no se preparan, porque no se han dispuesto a decir, yo me voy a preparar como católico. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos aprendiendo cosas enormes. El sincretismo, ¿verdad? Dicen, sí, es el mismo Dios de los evangélicos, es el mismo Dios de los testigos de Jehová, es el mismo. No es el mismo. Lo definen de manera diferente. Tienen pensamientos diferentes, fuera de la enseñanza de Jesús. El sincretismo es la unión que se hace a veces en las culturas de la religión católica con otro tipo de prácticas. Por ejemplo, me recuerdo cuando misionábamos en el interior de la República, en algunas ocasiones se le permitía a los indígenas que habían recibido esa educación dentro de su religiosidad indígena, que había que poner un vaso de agua en toda celebración espiritual como un recuerdo de sus seres queridos que han partido al Padre. Y entonces en algunas parroquias se les permitía poner en el altar un vaso de agua mientras la catequesis va haciendo su trabajo de enseñanza, ¿verdad? En donde ya todas esas costumbres que son paganas, pero que se integran dentro de la actividad religiosa para que la persona mientras va comprendiendo pues vaya avanzando. A eso se llama sincretismo, ¿verdad?
Entonces, pero se necesita aprender para poder salir de eso. No se puede quedar uno en el sincretismo, tiene uno que salir a la doctrina pura. Y ese trabajo como el nuestro, de profetas, tiene que llevarnos a no estar nosotros en el sincretismo, en esas ideas de culturas anteriores al cristianismo que han venido sucediéndose en el tiempo y que son cosas que nosotros las hemos aceptado como ciertas porque tal vez no las enseñaron en casa. Pero eso no quiere decir que sea la enseñanza de Jesús. Entonces hay que ir purificando, decía el hermano hoy en su oración. Hay que purificar la doctrina. Cada día, dice el Papa Benedicto, nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Esas nuevas sectas que van naciendo y van brotando de personas sin preparación y formación, que se sienten que reciben directamente de Dios la doctrina y la interpretan a su manera y a su manera de pensar según la educación que han tenido, y la mayoría no ha tenido mucha educación. Y entonces es una creencia, dice, un vago misticismo religioso, o es un libertinaje. Ya les contaba a ustedes de ese pastor, ¿verdad? Que casado con una señora del Ministerio de Alabanza, casada también, y que Dios le dijo que él y la señora, que los dos eran casados, tenían que dejar a su pareja y casarse entre ellos. Y entonces la comunidad tenía que aprobar eso, porque había recibido la revelación del Espíritu Santo para realizar ese matrimonio, entre comillas, de esas dos personas que tenían su pareja y se habían casado. Es un engaño, dice, de los hombres, que ya Pablo lo avisó, nos vacunó, porque hay una astucia que tiende, dice, a inducir el error, y por lo general es por los intereses económicos, por intereses, en este caso, humanos de una pareja, de lujuria. A eso se refiere entonces el Papa Benedicto, invitándonos esto, que ya como Papa Francisco nos dice, Jesús te habla en la conciencia, en lo más profundo, en tu templo interior, en tu conciencia, ahí es donde va a habitar Jesús. Entonces el Papa Benedicto completa y dice, y por lo tanto no debemos seguir siendo niños en la fe, porque Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. No debemos de estar nosotros dejándonos zarandear por cualquier viento de doctrina, llevados a la deriva y andar siguiendo esas noticias que son falsas, pero nosotros como morbosamente las queremos seguir. Y dicen que ya viene el fin del mundo. Y dicen eso, y dicen aquello, y entonces ahí van y mandan los enlaces, y en lugar de estar estudiando y predicando el conocimiento interno de la palabra de Dios, que tanto bien podemos hacer. Hermanos, entonces hoy nos está vacunando el Señor a través de estos papas y nos va a seguir vacunando a través de la enseñanza de hoy, porque nos dice, vamos a aprovechar y darle las gracias al Monseñor Javier Martínez, es arzobispo de Granada. Él está en la Catedral de Granada en España, y él dio una homilía el 3 de marzo de 2019 al respecto, que la llamó, así como nuestro tema de esta noche, los mártires frutos de la resurrección de Cristo. Y él nos va a hablar, porque esta homilía la hizo con motivo de la entrega de las reliquias de 14 beatos granadinos que fueron beatificados en Almería en la causa de los 115 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España. Fíjese que yo estudié en el Liceo Guatemala, aquí de los hermanos maristas, y la mayoría de ellos venían de Cuba, pero llegaron a Cuba huyendo de la persecución religiosa en España. ¿Ya? Entonces, estos mártires que el Monseñor estaba entregando esas reliquias a las diferentes parroquias a las que pertenecían estos beatos granadinos, ¿verdad? Eran parte de esos 115 mártires que en la persecución religiosa no pudieron huir de España y murieron, entregaron su vida por Jesús y por su fe. Después tuvo los mismos hermanos maristas que estaban en Cuba, tuvieron también otra vez que salir
Y de esa cuenta vinieron a Guatemala, El Salvador, a fundar los liceos Guatemala y el Liceo Salvadoreño para venir a enseñar aquí, porque allá no podían seguir enseñando. Ellos no murieron allá como mártires, pero son perseguidos religiosos que han vivido la experiencia de ser perseguidos por la fe. Bueno, pues Monseñor Javier Martínez da la homilía para entregar esas reliquias a los responsables de las parroquias y hablar un poco acerca de los mártires que son frutos, cada uno de ellos, de la resurrección de Cristo. Y la pregunta que se nos va a hacer al final se la hago ahorita al principio, para que usted la medite en todo lo que nos queda de tiempo. Hermano, serías tu mártir. Serías tu mártir, entregarías tu vida como fruto de manifestar en tu vida la resurrección de Jesús. Tú y yo estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por la resurrección de Jesús, por ser testigos de su misericordia. Esa es la pregunta. Escuchemos cómo nos va el Señor enseñando para ver qué vamos respondiendo desde nuestro corazón. Y nos dice Monseñor Martínez que perdona nuestras deudas, dice. Nos va a hablar sobre el perdón de nuestras deudas, dice. Hay un pasaje de la imitación de Cristo de Kempis, no sé si ustedes han leído ya este libro. Es un libro para reflexionar. La imitación de Cristo de Kempis. Ya les voy a enviar el PDF para que ustedes lo tengan y lo puedan ir meditando. Pero dice este monseñor que en este libro dice una cosa muy elemental y muy sencilla, pero también muy verdadera. Y dice que la raíz de la mayoría de los males, ponga atención hermano y hermana, la mayoría de los males que vivimos en la vida proviene de que nosotros echamos las culpas de lo que nos sucede, o sobre todo de los males que nos suceden a otros, en lugar de acusarnos a nosotros mismos. Te lo repito, porque es para ti y para mí. Que la raíz de la mayoría de los males que tú y yo vivimos en nuestra vida provienen de que nosotros echamos las culpas de lo que nos sucede, o sobre todo de los males que nos suceden, a otras personas, en lugar de acusarnos a nosotros mismos. Y dice Monseñor, y cuando uno lo piensa así con sinceridad ante el Señor, uno tiene que decir si eso es cierto. La mayoría de veces yo le echo la culpa a otros o a las circunstancias de lo que me está sucediendo, especialmente cuando lo que me está sucediendo es algo malo, en lugar de revisarme a mí mismo. Nos dice Monseñor, y que tiene relación con el inicio para que dejemos ya de ser niños en la fe, ¿verdad, hermanos? Este es un tema profundo, para que nosotros ya como hombres y mujeres adultos, objetivos, libres, podamos aceptar en nuestro interior que culpamos a otros de lo que a nosotros nos sucede o las circunstancias, a Dios. Porque nos es muy fácil, dice el Monseñor, ver los males de los demás, ver los defectos de los demás. Y cuanto más cerca tenemos a esos demás, más fácil nos es, nos dice. Especialmente si hemos convivido mucho tiempo, si llevamos mucho tiempo viviendo juntos, o si nos conocemos muy bien porque somos familia y hemos crecido juntos, nos es facilísimo ver los defectos de los demás, ver los males de los demás. Dice que es facilísimo para nosotros. No sé qué pienses tú, hermano. Yo pienso que es cierto. Rápido, a la esposa rápido le detectamos, ay, otra vez con esto, y aquello, y esto lo hace por esto, y esto lo hace por aquello, y ahí nos damos nosotros las explicaciones. Dice que todos conocemos el talón de Aquiles de esas personas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Todos conocemos esos talones de Aquiles. En la familia política, en los compañeros de trabajo, en los hermanos de comunidad.
Es decir, dice Monseñor, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio cuando Jesús nos dice, no mires la mota que hay en el ojo de tu hermano, quítate tú la viga que tienes en el tuyo? Y hoy tenemos, hermano, que aplicarnos esa palabra, porque si no seguimos en lo mismo. Mirando la mota que hay en el ojo de mi hermano y acusándolo y diciéndole y todo eso, siempre lo mismo y no sales de ahí, tú eres la que está haciendo mal, yo soy el que tengo la razón. Y hoy el Señor nos dice, ya deja eso, porque es palabra de Jesús, es evangelio. Hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, como sus discípulos misioneros, a los que nos aman con amor misericordioso. Carlos, Roberto, Gunther, Martín, José, quítate tú la viga que tienes en el tuyo, Carlos. Si cada uno, en lugar de fijarnos en el mal de los demás, y a veces irritarnos y enfadarnos, que eso por frecuencia nos sucede, y echar la culpa a los defectos o a los límites o a las torpezas o a los pecados de los demás, que sin duda los hay, seguro, porque todos los seres humanos somos pecadores. En lugar de eso, miráramos a los nuestros y nos preocupásemos de que una situación de dificultad o de conflicto o de pequeña adversidad es para mí siempre una ocasión para crecer en un amor más grande, para poder amar o querer al otro, o perdonar al otro con el mismo amor, la misma misericordia y el mismo perdón que yo recibo del Señor, que le pido al Señor que tenga conmigo, nos dice Monseñor, y esto es profundo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Porque qué difícil es mirar nuestros errores, nuestros defectos. Qué difícil en esas situaciones de pleito, de enojo, de dificultad y de conflicto, descubrir que es una ocasión para que yo crezca, madure en un amor más grande, para poder aprender a amar como ama Jesús a esas personas y quererlos y perdonarlos con el mismo amor, con la misma misericordia y el mismo perdón que yo recibo del Señor. Perdón y misericordia, ¿verdad, hermanos? Que le pedimos que tenga con cada uno de nosotros. Finaliza el Monseñor diciéndonos para que podamos aprender la lección, hermanos. El Señor lo usa esto en el Evangelio y hay una lógica muy aplastante, dice, para cada uno. Es decir, en la parábola de los dos siervos, ¿se recuerda usted, hermano y hermana? El que tenía una deuda muy grande con el Señor y le pidió al Señor que se la perdonara. Era una deuda que nadie en su tiempo podría pagar, a menos que fuera el gobernador de Siria, el procurador de Judea, un senador romano, porque era una deuda inmensa. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se la perdonó. Y luego él tenía una deuda muy pequeñita con un siervo, compañero suyo, y le cogía del cuello y le decía, no te soltaré, te llevaré a la cárcel hasta que no me paguen la deuda. Y el Señor llamó al primer siervo y le dijo, ahora vas a pagar tú también. Lo que nos pide el Señor, hermanos, lo decimos todas las veces en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas. Nos dice Monseñor, la palabra deuda en el mundo del judaísmo del siglo I, en los tiempos de Jesús, era una palabra habitual para decir pecados. Así que cuando decían ellos, perdónanos nuestras deudas, se refería, perdona nuestros pecados, que son una deuda. Y nos explica el obispo y nos dice, nuestros pecados son la deuda que tenemos con el Señor. Y esa deuda siempre es infinita. Y nosotros nos enzarzamos en deudas pequeñitas, que son todas de 100 denarios, es decir, de nada, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, hasta con nosotros mismos.
Esas son todas las deudas que tenemos unos con otros, dice. Poniéndonos en nuestra realidad, ¿verdad, hermanos? Que la deuda que tenemos con Dios es infinita comparada con las pequeñas deudas que tenemos los unos con los otros. Y sin embargo, dice, a veces efectivamente en nuestro pecado hacemos que esas deudas se conviertan en barreras insalvables, en muros de separación o de división en la familia, en los matrimonios, en muros de odio entre una rama y otra de una familia o entre vecinos. Qué gran enseñanza la de Monseñor Martínez. Qué gran enseñanza la de Jesús. Cuando le decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, son esos pecados que tenemos con el Señor. Es una deuda de amor. La deuda que tú tienes con tu hermano, dice, es una deuda de amor como la que tienes con el Señor. Hermano, aprendamos eso, hermano. Entonces, cuando digamos, perdónanos nuestras ofensas, estamos hablando de perdona esas ofensas que hago a los seres que amo por mi falta de amor y misericordia, como el corazón misericordioso de Jesús. Perdona esas ofensas que le hago a mi prójimo porque no lo llevo a la intimidad de mi corazón, ni tampoco lo acepto como mi hermano. Perdóname, Señor. Entonces va a ser una realidad ese Padre Nuestro, para que comprendamos bien la realidad del Padre Nuestro, porque cuando estamos orando, ya vimos que el alma de oración nos va a hacer expresar lo que tenemos en nuestro corazón y tenemos que apropiarnos de esa oración. Y se dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. ¿Qué significa eso? Entonces en San Agustín encontré en el Sermón 114 que nos enseña al respecto. Y mira, hermano, escucha bien. Ya lo vas a poder leer cuando recibas el PDF, pero ahorita escucha. Dice San Agustín a cada uno de nosotros, permítanme, hermanos y hermanas, recordarles esto. Perdónanos nuestras deudas. Han llegado a las palabras en que pensaba, dice San Agustín. Ahí es donde nos quiere dar la enseñanza. Perdónanos, dice, nuestras deudas. Haz por tanto, dice San Agustín, lo que sigue. Perdónanos nuestras deudas. ¿En virtud de qué derecho? Pregunta. ¿De qué pacto? ¿De qué acuerdo? ¿Qué documento, autógrafo aduces? Y entonces viene la segunda parte de la enseñanza de Jesús y nos la presenta como ese acuerdo, como ese pacto, como esa virtud de derecho de la cual está él preguntando que por qué yo voy a cumplir va a cumplir Dios, perdónanos nuestras deudas. Es Dios el que nos pregunta, ¿con qué derecho me lo estás pidiendo? ¿En qué pacto que hemos hecho? ¿En qué acuerdo que has hecho conmigo? Nos dice Jesús, le estás pidiendo que perdónanos nuestras deudas. Y entonces viene la parte que hace que sea valedero lo que le estamos pidiendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí se detiene San Agustín y nos hace un comentario que nos va a ayudar a cerrar esta enseñanza, hermanos. Escucha lo que dice San Agustín hoy para nosotros. Dice, por si fuera poco el hecho de no perdonar, encima de que no perdonas, dice, todavía le mientes a Dios. Vamos a contemplar ahorita este momento del Padre Nuestro, en donde nos unimos a la oración de Jesús. Jesús le está diciendo al Padre, perdónanos nuestras deudas en nuestro nombre. Y nosotros nos unimos a la oración de Jesús. Nos unimos a Jesús ahí en la cruz y nos unimos a la solicitud de perdón que está haciendo Jesús en nuestro nombre a Dios Padre y le dice, perdónanos nuestras deudas. Qué maravillosa la oración cristiana cuando nos unimos a Jesús y es Jesús quien la expresa por mí y por ti. Cuando nosotros la expresamos junto, uniéndonos a la oración de Jesús y con Jesús le decimos al Padre, perdónanos nuestras deudas.
Cuando unimos nuestra oración a Jesús es porque la estamos haciendo de esa alma orante, de ese silencio interior, de esa pureza de nuestro sagrario interior, hermanos y hermanas. No puede haber mentira ahí. Debe haber una pureza de intención total, una solicitud santa, humilde, obediente, humillados ante la presencia de Dios Padre, pidiéndole perdón en Jesús, por medio de Él y con Él. Y así lo hacemos, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos en el Padre Nuestro. Así lo hacemos. Pero también tenemos que hacer nuestra, la segunda parte. Hoy nos invita San Agustín, dice, por si fuera poco, cuando no perdonas, porque dice, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, decimos junto con Jesús. Y Jesús en la cruz perdonó, hermanos. Perdonó a aquellos que le estaban quitando la vida. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ya lo hizo. Entonces yo me uno a la oración de Jesús y les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice San Agustín, ten cuidado, hermano y hermana, porque si lo dices con falsedad, le estás mintiendo a Dios. No solamente estás fallando por no perdonar, sino que también estás fallando por decir que tú perdonas a tus deudores. Ese es fruto de la resurrección de Jesús, hermano. Termino con esto. Se ha puesto la condición, dice San Agustín, es una ley establecida. Perdóname como yo perdono. ¿Escuchaste, hermano y hermana? ¿Y yo? Sí. Perdóname, Jesús, como yo perdono. En consecuencia, no te perdona, ni me perdona, si tú y yo no perdonamos. Perdóname como yo perdono. ¿Quieres que se te perdone cuando solicitas el perdón? Entonces, perdona al que te lo solicita. Estas súplicas te las ha dictado el jurisperito celeste, el juez celeste, el Padre. No te engaña. Pide en conformidad con el derecho celeste. Di, perdónanos como también nosotros perdonamos y haz lo que dices. Deja de ser ya niño en la fe. Haz lo que dices. Quien miente en las súplicas no obtendrá el favor que pide. Y algunas veces le culpamos a Dios, ¿verdad? En esas culpas que nos hablaba el Papa, de que nosotros culpamos a medio mundo de todo lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Y que no, el Señor no escucha mi oración, y hoy el Señor te está dando el discernimiento. Quien está mintiendo en la súplica, que está mintiendo siendo hipócrita. Cuando dice que así como nosotros perdonamos y no has perdonado, yo no he perdonado, soy un hipócrita, soy un mentiroso en la oración ante Dios. No solamente cometo el pecado de no perdonar a mi hermano, que es una ley que Dios me da en el amor y su misericordia, que Él me la enseñó en la cruz, sino que encima de todo le miento. Y creo que estoy orando. No, esa no es la oración cristiana. La oración cristiana es, haz lo que dices, dice San Agustín. Haz lo que dices en la oración. Por eso tenemos que tener cuidado lo que decimos en la oración. Más si la oración es de Jesús. Porque quien miente en la súplica no obtendrá el favor que pide. Quien miente en la súplica, además de perder la propia causa, va a encontrar un castigo. No que se lo quiera dar Dios. La persona lo obtiene por su propia voluntad. Entonces, dice San Agustín, parafraseándolo, hermanos, y aquí es la enseñanza final de esta, de esta enseñanza especial que continuaremos la semana entrante. Entonces dice, perdonemos de corazón a quienes nos han ofendido. Pero no te quedes ahí, hermano y hermana. Perdona de corazón a quienes nos están ofendiendo en este momento. Y perdona de corazón, con el corazón misericordioso de Jesús en tu propio corazón,
a los que te ofenderán en el futuro, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la enseñanza, hermanos. La enseñanza es que cuando Jesús estaba en la cruz, Él ya había perdonado desde antes. Y nos invita a que nosotros lo imitemos. Es por eso que cuando nos enseñó el Padre Nuestro a través de los apóstoles, que fue antes de su pasión, Él les enseñó a ellos y a nosotros: perdóname, Padre, como yo perdono. Y lo cumplió. Y el Señor quiere que tú lo cumplas. ¿Cómo lo relaciono entonces hoy, hermano? Vamos a hacer una oración de perdón. Pero antes de esa oración de perdón, ¿cómo lo relaciono yo con los mártires? Igual, hermano. Si nosotros se nos va a presentar en nuestra vida la oportunidad de entregar nuestra vida por la fe en Jesucristo resucitado. Desde ya, hermanos, nosotros nos preparamos ahí en el sagrario interior, a través de la contemplación de esta palabra, de estas enseñanzas de Jesús, a través de esa lectura espiritual, y esa meditación que hemos hecho, y esa contemplación del amor misericordioso de Dios en Jesucristo, que en la cruz perdona, pero expresa su perdón, porque Él ya en su corazón había perdonado a todos los que le habían ofendido, perdonó a los que los estaban ofendiendo en ese momento, y a todos aquellos que le ofendemos en el futuro. A todos nos ha perdonado Jesús. Entonces, cuando la persona como Jesús perdona de esa manera, desde ya, utilizando su conciencia, nosotros nos unimos a la conciencia hoy de Jesús, y en la misma conciencia de Jesús podemos decir: perdono, yo perdono, ya quiero ser libre de toda atadura que me obligue por no perdonar. Y quiero expresar, ya no quiero ser mentiroso en esa parte del Padre Nuestro, ni en ninguna de las partes. Ahora voy a tener cuidado de no hacer lo que digo cuando oro al Señor. Y ese va a ser el fruto de la contemplación de esta resurrección de Cristo. Y ese es el fruto que dieron los mártires, hermanos, porque ellos estaban decididos a dar su vida por Jesucristo. Perdonaron a todos aquellos que les hicieron daño, a los que les estaban haciendo daño y a los que les podían hacer daño en un futuro. Y con esa libertad, entonces ellos encararon su martirio con una paz y una alegría y un gozo interior de estar haciendo como su maestro, manifestando el reino de Dios en esa libertad cristiana. Me recuerdo que vimos en uno de los años de enseñanza, en este año también lo vamos a volver a ver, esa cinta de San Pablo apóstol, el apóstol de Cristo. Mire, a mí lo que me impresionó fue ver cómo cuando estaba Lucas, el doctor Lucas ahí, San Lucas, con los presos que iban a entrar al Coliseo para ser martirizados por su fe en Jesucristo. Él providencialmente Jesús lo saca porque le tenía preparado otro plan de vida. Y se queda el grupo ahí de familias fortalecidos por la presencia del apóstol que les enseñó que la misericordia de Dios todo lo puede, y que estaban ahí por amor a Jesucristo y creencia en un Jesús resucitado. Y entonces van encaminándose y se abren los portones donde están las fieras, y van todos caminando, hombres, mujeres, ancianos y niños, cantando el Padre Nuestro. Cantando el Padre Nuestro. Y a mí me conmocionó enormemente esa película en ese momento, porque fue muy real, porque yo estaba viendo y me imaginé a esas personas con esa creatividad e imaginación que el Señor nos da para poder recrear y contemplar. Y ahora lo contemplo con mayor profundidad porque era el Padre Nuestro que iban cantando. Indudablemente también esta parte. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos las consecuencias de los pecados de los demás. Y entonces ellos iban caminando con alegría y gozo,
entregar su vida por Cristo, con esa libertad. Hermano, esa es la libertad que debe tener un profeta del Señor. Esa es la libertad. No puede ir uno a predicar lleno con un corazón mentiroso, mintiendo en el Padre Nuestro de perdonar las ofensas y no hemos perdonado. No puede ser. ¿Qué vamos a ir a enseñar, hermanos? Nuestra pobreza y nuestra miseria vamos a ir a dar. No, el Señor quiere que como fruto de que en su providencia nos encontramos con la celebración de la Semana Santa. Él quiere que nosotros aprendamos como testigos a ser testigos como ellos, mártires. Mártires. Y el mártir no necesariamente va a dar la vida, sino que ya la dio. Ya la dio y se la da Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La vida es de Jesús. Y ya, muramos o no, eso ya el Señor lo tiene previsto. Pero Él quiere que nosotros lo hagamos en esa profundidad, imitando sus sentimientos, imitando sus pensamientos, imitando su perdón. Así que, hermanos, ahora el Padre Nuestro, cuando digamos perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Recordémonos de esta enseñanza todos los días, en todo momento. Perdóname, Padre, así como yo perdono. Y desde ya, perdonemos. Entonces, perdonemos de todo corazón a quienes nos han ofendido. Perdonemos de todo corazón a quienes nos están ofendiendo. Desde ya. Y perdonemos a quienes nos van a ofender en el nombre de Jesús en el futuro. Como los mártires. Como Jesús. Bueno, oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, hoy hemos aprendido, te damos gracias en el Espíritu Santo, que tú nos has revelado en la oración de Jesús, la cual nos estamos apropiando. Te hemos dicho muchas veces, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te queremos pedir perdón. Perdónanos, Padre, por haber sido mentirosos. Perdónanos, Padre, por no haber perdonado. Perdónanos, Padre, por no tener conciencia a quién le estamos orando. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido buenos discípulos, misioneros de Jesús. Esta noche te pedimos humildemente que nos cubras con la sangre bendita de Jesús y todos esos pecados sean borrados. Y nos inflames el corazón con el Espíritu Santo, llenándonos de tu misericordia que ha sido derramada en nuestros corazones desde el día de nuestro bautismo. Libera nuestro bautismo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esa gracia bautismal se manifieste con todo su poder. Porque hoy estamos humillados, pidiendo en humildad perdón, porque hemos mentido en el Padre Nuestro. Tenemos dolor y contrición de corazón, Señor. Lamentamos haberlo hecho. Y hacemos el firme propósito que con tu gracia y la fuerza del Espíritu Santo, tu misericordia, apropiándome de la mente y del corazón de Jesús y de su mirada de contemplación, yo ya puedo expresar junto con Jesús en espíritu y en verdad esas expresiones y verdaderamente perdonar. Es por eso que en este momento todos nosotros te pedimos que nos dé tu gracia y el poder en el Espíritu Santo para poder perdonar en este momento y poderlo expresar de esta manera. Yo perdono de todo corazón a todas aquellas personas que en mi pasado me han hecho daño. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Yo perdono a todas aquellas personas que en estos momentos de mi vida me están dañando. Yo, en el nombre de Jesús, de todo corazón, los perdono. Yo, en el nombre de Jesús,
Perdono desde ya a todas aquellas personas que en un futuro me hagan daño. Yo de todo corazón los perdono en el nombre de Jesús. Y finalmente, Padre, yo me perdono a mí mismo por haber mentido y por no haber querido perdonar, reconociendo hoy que tú me has perdonado una deuda que es infinita, por la cual me siento agradecido. He aprendido la lección. A partir de este momento, con tu gracia y el poder de tu misericordia en el Espíritu Santo, yo viviré en el perdón 70 veces 7, siempre, perdonando, 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 como Jesús, y en su nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.